dos temas, vamos a ver entonces que van a entrar de cortos, pero directos lo importante, ¿ok? Porque lo que sí ya habíamos desarrollado hace un buen tiempo eran las otitis, ¿se acuerdan? Otitis externa, otitis media, otitis maligna. Son tres temas del ENICOM, ¿verdad? Porque me pidieron que haga también temas. Y ahora lo que sumamos es sinusitis y faringitis, ¿sí? Entonces vamos a ver eso hoy. Y también van a hacer una pequeña práctica entre ustedes para examinarse. La idea también era que traigan una esponja, ¿verdad? Para practicar el taponamiento de la nariz. Si no le puedo hacer hoy, vamos a ver si podemos hacer la semana que viene, ¿ok? Entonces, para que practiquen, pues el taponamiento se hace en este caso de sangrado, ¿verdad? Sangrado nasal y posiblemente la mayoría va a tener una oportunidad en la vida de aprender a hacer tapón, ¿verdad? Entonces, mirar por YouTube, mirar lo que sea, no es nunca lo mismo, ¿verdad? Entonces, no va a dar porque como no trajeron las esponjas, ¿verdad? Entonces, yo creo que la próxima vamos a hacer eso, ¿sí? Ahora lo que les voy a comentar es un poquito de sinusitis y de faringitis, ¿sí? Que el lunes que viene van a ustedes tener que desarrollar. Cortito les voy a decir, ¿sí? Só volta um pouquinho do meu. Volta só para os slides. Dois slides. Sí. Vou voltar só para os slides. Parte 2. Quería comentar. Esta es la cara, ¿sí? ¿Cómo? Micrófono. ¿Quién lo usa? Sim. Nunca usé. Pode ligar ele. ¿Se me escucha mejor? Sí. Bueno, entonces tenemos la cara, ¿sí? Tenemos unos cuantos huesos en el macizo facial, ¿verdad? Estos huesos no son huesos totalmente sólidos, vamos a decir, o sea, son huesos que tienen una tabla por delante, luego tienen un espacio hueco, ¿sí? Y después terminan. Son unos cuantos huesos distribuidos a lo largo de toda la cara, ¿sí? Y se llaman senos paranasales, ¿ok? Entonces, realmente, vamos a decir, esto es el cráneo en sí. Si le sacamos unos cuantos huesos y vemos solamente las cavidades, al final se ven así, ¿ok? Se ven espacios huecos. Entonces, a este conjunto de cosas se le denomina senos paranasales. Hay un espacio hueco de cada lado, ¿sí? Uno maxilar de un lado, uno en la frente de este lado, ¿ok? Entonces, esos son los senos paranasales. Los senos paranasales yo les había dicho que estaban totalmente comunicados con esto que es la fosa nasal, ¿ok? Es una comunicación total, o sea, tienen la misma función, la misma anatomía. ¿Qué epitelio entonces van a tener? Respiratorio, células ciliares, células caliciformes, ¿ok? Tienen un pequeño orificio que comunica a cada uno de estos senos con la fosa nasal. ¿Sabe alguien cómo se acuerda de ese orificio? ¿Cómo se llamaba? El pequeño agujerito. Ostium se llama así. Ostium. O-S-T-I-U-M. Ostium, ¿ok? O sea, así se denomina la comunicación entre el seno y la fosa nasal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese agujerito constantemente tiene que estar abierto para que el aire que entra por la fosa nasal también ingrese al seno paranasal. Entonces, ¿qué tenemos dentro del seno paranasal? Oxígeno, constantemente, ¿sí? Entra y sale, entra y sale. Entonces, eso es algo muy importante para que funcione correctamente el seno, ¿verdad? Otra cosa, en cuanto al seno paranasal, adentro tenemos entonces epitelio respiratorio, ¿sí? Entonces, la clase de hoy es de sinusitis, ¿sí? ¿Qué es lo que es la sinusitis? Es la acumulación de moco o pus dentro de esos espacios huecos, ¿ok? Dentro de esos espacios huecos. Entonces, ¿por qué puede aparecer la sinusitis? Si ese orificio que comunica la fosa nasal con el seno está chiquito, está cerrado, entonces se va a empezar a acumular el moco, porque el moco constantemente se produce, porque tenemos célula caliciforme ahí, ¿sí? Otra cosa también es importante que tenemos células ciliadas. ¿Qué hacen los cilios? Constantemente baten, transportan el moco, transportan el moco. ¿Qué pasa si los cilios están quietos?
no se va a mover tampoco el moco y se va a empezar a acumular. Entonces, tres mecanismos para la sinusitis, ¿verdad? Uno, que el ostium, el agujerito, esté cerrado o tapado por algún tumor. Esto que está acá en el medio es el tabique nasal. Imagínense si el tabique está desviado hacia ahí. Cierra el ostium, ¿ok? Se acumula el moco. Entonces, tres mecanismos hay para la sinusitis. Recuerden esta imagen que les había mostrado. ¿Cómo se llamaban estas estructuras? Muy bien. Coronetes nasales, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿se acuerdan cómo se llamaban los espacios entre los coronetes? ¿Se acuerdan dónde yo le dije que casi todos los senos paranasales drenaban? Meato medio, muy bien. Acá. Entonces, miren esto, el hueso frontal termina en el meato medio. Este es el coronete inferior, este es el coronete medio. ¿Dónde termina el moco del frontal? Ahí. El etmoide es que está entre los ojos, ahí. El maxilar, ahí. Todos en el meato medio. ¿Cuál era el excepto? ¿Qué es este seno? Efenoide. Efenoide arriba, meato superior, ¿ok? Bien arriba terminado. Eso es un repaso, ¿verdad? Para el final, más ya para ustedes. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de sinusitis? Sinusitis es un término demasiado frecuente, ¿verdad? ¿En quién? Porque este es un término que usa cualquier persona, ¿verdad? Sinusitis. Yo tengo sinusitis. Porque, ¿qué síntomas tiene? Cualquiera, su vecino que no estudia medicina le va a decir tengo sinusitis. ¿Cuál es el síntoma que tiene? Por eso cree que tiene sinusitis. ¿Puede ser dolor de cabeza? ¿Algo más? ¿Cómo? ¿Algo más? No, no tanto. ¿Cómo? 4 síntomas hay para la sinusitis. Y 2 por lo menos tienen que estar presentes para pensar que es una sinusitis. En el ESICOM yo le puse un caso clínico, ¿sí? Y le puse así similar a como le había mencionado ahora, ¿sí? Paciente, no sé cuántos años, póngale la edad que quiera, 25, 30 años, que está con un cuadro de un resfrío hace unos cuantos días y después de una semana empieza con dolor en la cabeza, dolor en la cabeza, obstrucción nasal importante, tranca muchísimo la nariz, ¿verdad? El que estaba resfriado normalmente tenía la nariz trancada, pero no le dolía la cabeza, no le dolía acá, ¿ok? Entonces, síntomas de sinusitis. ¿Qué ustedes tienen que preguntarle a esos pacientes? Pues no sé si son actores o cómo es su examen, porque parece que son, ¿sí? Na sinusitis, é obrigatório ter a obstrução? 2 de 4. 2 síntomas de los 4. necesariamente tem a obstrução, mas ela pode ter dor ou... Pero es lo más común la obstrucción, ¿verdad? Es lo más frecuente la obstrucción, ¿verdad? Pero no siempre. ¿Cuáles son los síntomas? 1, obstrucción nasal, ¿sí? Segundo, rinorrea. ¿Qué es la rinorrea? Que le salga moco. Mucosidad por adelante o hacia atrás. El paciente siente que está tragando constantemente, ¿sí? Entonces, eso si sale para adelante se llama rinorrea anterior. Si sale hacia la garganta, el paciente traga, se llama rinorrea posterior. ¿Ok? Entonces, síntomas: dolor de cabeza, obstrucción nasal, la rinorrea, ¿ok? Y algo que nunca se pregunta: ¿cómo huele? ¿Sí? El olfato, ¿cómo está? El que tiene sinusitis siempre tiene disminuido su olfato. Puede estar disminuido o puede estar ausente. Entonces, en un caso clínico que les puse, ¿sí? Un paciente con obstrucción nasal, o sea, ¿qué más le tienen que preguntar? Eso, ¿verdad? ¿Cómo huele? ¿Ok? ¿Cómo está su olfato? Y le va a decir también disminuido, ¿sí? ¿Cómo es el dolor de cabeza de la sinusitis, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Pero cómo es? ¿Es pulsátil o es pesadez? Tipo pesadez, ¿ok? Entonces creo que noten eso porque si le toca preguntarle al actor o a lo que sea, dolor de cabeza de tipo pesadez, el paciente no huele bien, obstrucción nasal, ¿sí? Puedes tener esos síntomas y no sabes si es o no es una sinusitis. Le pongo el caso clínico, entonces le va a preguntar al profesor, ¿qué más puedes pedir para estar certero, seguro de que es una sinusitis? Y 2 son los estudios posibles. 1, endoscopía, ¿sí? Una endoscopía nasal, ¿sí? Y el otro, una tomografía, ¿sí? Endoscopía o tomografía. Endoscopía a veces es más difícil solicitarle porque endoscopía hace el otorrino nomás, pero tomografía se puede solicitar sin problema, ¿ok? Entonces,
un paciente con ese obstrucción nasal, rinorrea, lo que sea, para corroborar la sinusitis, si les pregunta, entonces el estudio complementario que tienen que hacer es endoscopía o tomografía, ¿sí? ¿Qué buscamos en la tomografía? ¿Pueden apagar la luz un ratito? Profesor, la radiografía no es. ¿Cuál? Radiografía. La radiografía está hoy día en desuso para la sinusitis, no se usa más prácticamente. Si ustedes están en, no sé, en una ciudad súper chica en el campo de Brasil y no tienen nada, pídanle radiografía. Pero si no es el caso, nunca radiografía, no se ve casi nada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se busca en la tomografía? Miren, normalmente cuando entra aire correctamente en el seno paranasal se ve así oscuro, ¿ok? Esto es un seno maxilar lleno de mucosidad, ¿ven? ¿Ven la diferencia? Entonces lo que se ve de color gris sería la acumulación de moco, ¿verdad? Eso en realidad, en el caso de el término correcto, ¿verdad? Es realmente que está un poco isodenso, porque esto que se ve negro se le llama hipodenso, y esto se llama isodenso, ¿verdad? Y si brilla, esto se llama hiperdenso, ¿verdad? Que es el hueso, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a solicitar? Tomografía. ¿Para qué? Para evaluar dónde tiene ese moco cargado el paciente. ¿Sí? Puede ser en el maxilar, ¿sí? Puede ser en un lado, puede ser en los dos lados, puede ser, el etmoides normalmente es así, todo negrito, ¿ven? Y miren esto. ¿Ok? Entonces para eso se pide tomografía. Endoscopía también se puede pedir para ver justamente esa mucosidad, ¿sí? Ver alguna tumoración. Este es el cornete inferior, cornete inferior, cornete medio, este es el moco, la secreción mucopurulenta. Entonces esto es lo que buscan en la sinusitis o buscan inflamación en general, ¿sí? Entonces, sí o sí, en el caso que les pongo, entonces estudio complementario es una pregunta que va a salir y va a ser endoscopía y o tomografía, ¿ok? Entonces les dije que hay tres cosas que están involucradas en la sinusitis. Y esto no les van a preguntar, pero les comento por si a alguien le interesa un poco, ¿verdad? Y quiera entender por qué se produce la sinusitis, ya les dije recién. Pero les muestro otra vez. Estos son los cilios. ¿Cómo sería un ejemplo de que el cilio no funcione correctamente? Tenemos, por ejemplo, tuvimos muchísimo COVID, ¿verdad? ¿Qué pasó en las personas que tenían COVID? ¿Cuál era su síntoma clásico? Pérdida de olfato, obstrucción nasal, ¿verdad? ¿Por qué era eso? Porque en ese momento el virus ocasionaba una inflamación demasiado importante en las células ciliadas y algunos se quedaron sin oler para siempre. ¿Qué pasó? Necrosis. Se necrosaba la célula ciliada, nunca más va a oler. ¿Por qué no va a oler? ¿Qué tiene que ver los cilios con el olfato? ¿Dónde está el centro del olfato? ¿Cómo se llama el lugar? El techo de la nariz, pero ¿cómo se llama el lugar? Bulbo olfatorio, ¿verdad? Acá está el bulbo olfatorio sobre el techo de la nariz, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con todas las partículas que ingresan? ¿Sí? Nosotros estamos acá, volvemos, ¿qué hacen nuestros cilios? Llevan las partículas hacia arriba, hacia el bulbo olfatorio. ¿Qué pasa si los cilios sufren una inflamación brusca por un virus, como la gripe, como la influenza, como cualquier otra? En ese momento se paralizan, no se mueven los cilios. Entonces las partículas de los olores no se transportan, el paciente no huele. Y eso puede ser en un momento nomás, si es una infección así. Pero a veces el virus es tan fuerte que necrosó para siempre la célula ciliar y nunca más huele. ¿Ok? Entonces por eso es un síntoma de la sinusitis, por ejemplo, eso, ¿sí? Hay algunas personas que tienen una enfermedad congénita, no sé si escucharon alguna vez fibrosis quística. ¿En qué materia escucharon eso? ¿Y qué, por ejemplo, en qué caso escuchaste eso? ¿Qué enfermedad, qué caso le va? ¿Puede ser? ¿Qué escucharon en pediatría? El niño clásico que nace y una semana no se va del cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde tenemos cilio aparte de nuestra nariz? En el pulmón, oído medio, en el intestino. En todas partes tenemos cilio. La fibrosis quística es una enfermedad donde él nace
y sus cilios están quietos, no se mueven. Entonces por eso no puede vaciar el estómago y de repente tiene episodios también de diarrea, tiene infecciones todo el tiempo, de sinusitis, neumonía todo el tiempo y siempre mueren lastimosamente de esos pacientes, ¿verdad? Esa es la fibrosis quística, una enfermedad en donde los cilios nacen sin moverse, ¿ok? Entonces esa es otra causa de sinusitis, ¿verdad? Bueno, ahí lo importante para el ESICOM por lo menos es los síntomas, los 4 síntomas, que para hacer diagnóstico de sinusitis por lo menos tenemos que tener 2. ¿Sí? Van a complementar o certificar con una tomografía o endoscopía. ¿Sí? El germen más frecuente, si le preguntan, es el neumococo. ¿Sí? El neumococo es el que más suele dar sinusitis. ¿Sí? ¿Se acuerdan de una enfermedad del oído que era causada por el neumococo? ¿Qué tipo de otitis? Media, muy bien, no. Sí, media. ¿Ok? Entonces, de paso ya repasan las dos cosas, ¿sí? Neumococo causa sinusitis aguda y causa otitis media. ¿Cómo se trataba la otitis media? Amoxicilina, ¿sí? ¿Cómo? Puede ser 2 opciones, porque ustedes tienen que responder, ¿verdad?, cómo se va a tratar una otitis media o una sinusitis. Una opción, si dicen amoxi, van a decir 1 cada 8, ¿sí? Siempre por una semana, ¿sí? El amoxi se da, amoxi solo, se da cada 8 por una semana. Cuando es amoxi sulbactam o amoxiclavulánico, se da cada 12, ¿ok? 1 cada 12, también por una semana. O sea, tienen que ustedes también plantear por el tratamiento, sí o sí, ¿verdad? En la sinusitis, me van a considerar que es esta bacteria y en la otitis media también, ¿sí? ¿Se acuerdan de la otitis media después de qué aparecía? ¿Después de qué caso? ¿Cómo? Podría ser una rinofaringitis después de un resfrío. Un caso clínico de un paciente con dolor de oído después de un resfrío es la otitis media. O sea, que ingresan a pileta y después le duele otitis. No, sí, entra a la piscina. Externa, localizada o difusa. Difusa. Se olvidaron. Entonces, otitis difusa, un caso clínico, ¿verdad? Un chico que no era pileta, después se va a consultar con la mamá, le duele mucho el oído, otitis externa, le tocas así, le duele mucho, ¿ok? Otitis externa. Un paciente que empieza con dolor de oído después del resfrío, otitis media. Tratamiento de la otitis media, amoxi. ¿Ok? Se puede hacer claritromicina. Claritromicina es la droga que es eficaz también, ¿verdad? Y para la otitis externa, ¿quién era el germen, se acuerdan? Porchin. ¿Cuál? Pseudomonas. Pseudomonas. ¿Sí? ¿Cómo? No, menos mal que le repaso, si no iban a equivocarse en mi caso en el ESICOM, no pueden aprovechar. Otitis externa es la del nadador. El germen es la pseudomonas, ¿sí? Y el tratamiento era con cipro. ¿Ok? Cipro. Entonces les estoy repasando nomás eso, ¿verdad? Pues les va a salir y no sé si todos participan en esa olimpiada o los que quieran nomás. 3% vale para mi materia. Eso es una nota que yo no pongo, que ellos me pasan cuánto ustedes lograron, ¿verdad? Sí, o 0. el que no participó también, no. E a sinusite posso manter a boxe, então, né? Sí, sí mismo. El amoxiclavulánico es lo mejor, 1 cada 12, una semana. ¿Ok? Les comento un chiquitito más, no les voy a complicar más, pero el caso agudo, ¿sí? Uno de ustedes está con un resfrío muy importante, no se está tratando bien, después se puede complicar con una sinusitis, ¿sí? Entonces, el germen del resfrío, ¿cuál puede ser? Puede ser el virus de la gripe, el rinovirus, virus respiratorio sincitial, cualquier virus, y eso le puede ocasionar sinusitis.
Pero cuando tenemos moco por mucho tiempo, siempre es bacteria, ¿ok? El virus es pasajero, ¿ok? El virus dura unos días, tratas antiinflamatorios bien y después se tiene que curar. Entonces los casos de mucho tiempo siempre son bacterianos, ¿sí? La sinusitis crónica siempre es bacteria, ¿sí? Y 4 mecanismos hay de la sinusitis, ¿sí? Entonces esto por lo menos yo que sepa, no para el lexicon, pero sí para el examen. Entonces, tenemos 4 tipos de sinusitis. Uno es la alergia, ese es el más frecuente de todos. Puede prender una otra luz para que escriba si alguien quiere. Después le voy a mostrar de vuelta la imagen. Entonces, la sinusitis alérgica es la más frecuente de todos, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Clásicamente, el paciente que siempre está trancado, ¿sí? Acá entra bajo el aire, está totalmente trancado, ¿sí? A la noche se te tranca, tiene moco, estornuda mucho, ¿ok? Y no se trata, nunca se tratan bien esos pacientes, ¿sí? Entonces, sinusitis alérgica, ¿ok? ¿Cómo se hace el tratamiento de la alergia? ¿Cuál? Antihistamínica. ¿Cuál es un ejemplo, por ejemplo, antihistamínico? Pero no, ¿cómo? Por eso, cetiricina, loratadina, desloratadina, ¿verdad? Entonces el tratamiento de la rinosinusitis se llama rinosinusitis porque la enfermedad empieza en la nariz y se complica en el seno, ¿ok? Por eso no es solo sinusitis, ¿verdad? Entonces eso es lo más frecuente, la alérgica. Se trata entonces por una parte con antihistamínicos orales. ¿Y qué más servía mucho para la alergia? Dijimos algo más aparte de los antihistamínicos. Corticoides, muy bien. Entonces, por spray nasal con corticoides, ¿sí? Spray nasal con corticoides, ¿sí? Entonces, eso es lo fundamental. Si la alergia está muy complicada, entonces la prednisona también se puede usar vía oral incluso, ¿ok? Una causa de alergia. La otra causa de rinosinusitis es por infección, que podría ser una infección muy importante en el más que el paciente tiene, ¿sí? Y en ese momento desarrolla. Nunca tuvo síntomas de alergia. Tuvo una infección grave y empieza con mucho dolor, ¿sí? Infecciosa. Odontógena. ¿Qué sería odontógena? El diente, ¿verdad? ¿Qué pasa muchas veces en la sinusitis? Los pacientes se van al dentista, mayormente pasa con los pacientes ancianos, se van al dentista y le va a sacar unos dientes, ¿sí? 1 o 2, y si ustedes ven acá no se ve tan bien, pero el diente, la raíz del diente casi llega hasta el piso de la nariz, ¿ok? Casi llega. En esta fotito se ve, este es el seno y ven acá ya está. Entonces, si es un paciente con un poco el piso de la nariz un poco fino o un poco anciano y se le saca sin estudiarle antes, ¿qué pasa? Se comunica la fosa nasal con la cavidad oral, ¿ok? Y da algo que se llama fístula, ¿sí? Una fístula. Entonces se puede dar sinusitis por culpa de que se saquen los dientes sin antes haber estudiado, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de eso? Cirugía. Tapar el orificio. ¿Cómo es el tratamiento de la sinusitis infecciosa? Para hacerlo fácil, yo solamente le voy a preguntar en el caso de bacteriana, ¿ok? ¿Cuál era el antibiótico? Amoxicilina, ¿ok? Amoxicilina. Y se puede usar también spray sin problema. ¿Por qué? Porque hay que limpiar ese moco que tenemos adentro, ¿sí? Y la última es la sinusitis primaria. ¿Qué sería sinusitis primaria? El que nace con predisposición a la sinusitis, como por ejemplo esa fibrosis quística. Sus cilios no se mueven, entonces va a ser toda su vida sinusitis. Hay unos cuantos síndromes que están también en el slide. Y hay una pequeña división de la sinusitis que dura mucho tiempo. Sinusitis crónica, más de 3 meses de duración, 2 divisiones. Una que se llama crónica simple, ¿sí? ¿Qué sería una sinusitis crónica simple? Un paciente que tuvo una infección en su momento, nunca tuvo así alergia, tuvo una sinusitis, no se trató bien y se quedó y nunca salió el moco de su seno. Se quedó por mucho tiempo. No tiene nada que ver con la alergia. Pero el paciente siempre sufre, me duele acá, me duele mi cabeza, me duele el ojo. Sinusitis crónica simple. Se asocia entonces a dos cosas que por lo menos quiero decir, ¿no? Sinusitis crónica simple se asocia a infección, ¿sí?
Y es generalmente de un solo lado de la cara, ¿sí? Unilateral, de un solo lado, ¿sí? Acá se le quedó o acá se le quedó, ¿sí? Dos cosas entonces. El tratamiento más bien se suele hacer... ¿Cómo? Lo que pasa es que si su óptimo está cerrado, no pasa nada. Entonces, este se asocia a una infección por mucho tiempo, unilateral. Este pólipos, ¿alguien escuchó ya ese término? ¿Qué es el pólipo? ¿Puedes apagar la luz, por favor, un segundito otra vez? Un minutito nomás le voy a mostrar. Y después... Entonces, el pólipo es esto, miren. Miren esto. Este, por ejemplo, es el color normal del cornete. Rosado, claro. Si un paciente tiene una rinitis alérgica por mucho tiempo, no se trata, produce moco, ¿qué pasa a la larga? El cornete empieza a cambiarse, a degenerarse. El moco, vamos a decir que empieza a transformar y como que se encapsula el moco. Entonces es como si fuese un tumor de moco. ¿Ven? Ese es el pólipo. Voy a mostrar otra fotito más. ¿Sí? Es como un tumor de moco. Este es el pólipo. Entonces, la sinusitis crónica asociada a pólipos, asociada a una alergia que no se trató correctamente, genera estos tumores que no, esto no te va a dar cáncer, pero va a crecer. Va a crecer. ¿Cómo? No, no es como la adenoide, porque la adenoide es como una carnosidad. La adenoide. Sí. El pólipo es un tumor de moco. Tumor de moco. Es como que el moco se encapsuló. Entonces se asocia alergia es de los dos lados. El paciente no tiene alergia en un lado de su nariz y en el otro no tiene. El paciente que tiene alergia tiene siempre en los dos lados. ¿Ok? Y el tratamiento, en este caso, sí o sí va a necesitar cirugía. El antihistamínico no le va a curar. Si ya se formó esto, el paciente ya llegó a ese estado, solamente cirugía. ¿Ok? Entonces, el tratamiento en general de la sinusitis, corticoides, en el caso de asociado a la alergia, y pueden anotar eso, o pueden decir en el lexicon, el corticoide, nunca hay problema con usar nasal, en spray nasal, ¿sí? No hay tampoco tanto problema en usar vía oral si es asociado a alergia, ¿sí? Medicamentos orales, si fuera asociado a la alergia, entonces los antihistamínicos, si fuese asociado a una infección, sería la moxi, ¿ok? Bueno, solamente para mostrarles. Este, por ejemplo, es una sinusitis de un solo lado, seno maxilar. Este es una sinusitis alérgica, ¿ven? Los dos lados. Y en el maxilar tiene también el etmoides. Acá el etmoides ya le mostré completo. Acá, ¿qué seno es este? Efenoides. Solo efenoides de un lado. Este, ¿qué seno es? Frontal de un solo lado. ¿Ok? Entonces puede ser muy variable la sinusitis, ¿sí? Bueno, y se puede complicar también, ¿verdad? Si no se trata, no siempre está todo tranquilo, y esto le digo para que ustedes vean después. Yo no recuerdo si les pregunté complicaciones de sinusitis, me parece que no. Me parece que no les pregunté. No sé si alguien tiene. Normalmente nosotros hoy día hacemos la cirugía así. Yo hago así, con cámara, endoscopio, miro y no hay ningún corte, ¿sí? A través de la nariz. Entonces vamos trabajando así. Y vamos sacando las tumoraciones, hacemos la corrección. Antes se hacía así. Hoy día todavía hay algunos medios que le duran con corte. Sinusitis frontal, te voy a hacer un corte acá al lado de tu ojo y te saco ahí tu moco, ¿verdad? Una locura. Y esto yo hice algunas veces por pacientes que estaban en terapia, que tenían súper mal pronóstico de vida. Un agujero ahí en la fosa canina para entrar al maxilar. Un paciente sano le vas a dejar un agujero ahí, ¿verdad? Pero bueno, es como anteriormente se hacía. Entonces, directamente les dije lo importante de una clase super express. Doutor, ¿Sí? aqui, quando que a gente indica um paciente para cirurgia, só a partir dos pólipos? ¿Cómo? Quando que o paciente, eu posso falar que ele é um paciente mais cirúrgico e que o tratamento já não é mais farmacológico? ¿Cuándo decidís? Quando que eu decido se eu levo o paciente a cirurgia?
Y siempre depende mucho de cómo se ve la tomografía. Si el paciente, por ejemplo, tiene una sinusitis solamente en una fosa nasal, solo en el maxilar, le hace un tratamiento, mucho lavado de la nariz, cosas así. Y también depende mucho de los síntomas que le produce. Hay algunos que tienen sinusitis, pero no sabían. Tienen un poco de rinitis. Hay otros que tienen la nariz pesada todo el tiempo, rinorrea. ¿Y todos los pacientes pasan por qué? ¿De todos los pacientes qué? ¿Pasan por qué? Es lo ideal. Lo que tenés sospecha es lo ideal. ¿Sí? Incluso se repite la tomografía. Nesse dá para fazer o diagnóstico ou só primeiro eu posso? No, tenés que pedir. O sea, tenés la sospecha clínica. Por eso les dije, el caso clínico que está ahí es sospecha clínica que usted tiene que corroborar, certificar con tomografía o endoscopia. Quando tem a crônica, procedimento para. Qual é o procedimento da crônica? Sinusite crônica. No entendí la pregunta. Y eso te digo, por ejemplo, si se asocia a alergia, le puedes dar esos antihistamínicos, spray nasal, cosas así, y ves. Sí. Si no se quiere operar toda la vida. Se já está lá há muito tempo, vai sair também? Consegue ser? Difícil. Es muy difícil. El crónico casi siempre necesita cirugía, ¿sí? Casi siempre. Bueno, ahora faringe, ¿sí? Vamos a pasar una parte de Argel. Hay un conjunto. Puedes prender nomás la luz otra vez. Ella se dejó solo la luz prendida para ella. ¿Voy a prender otra vez, por favor? Sos flaca, ¿qué? Hay un conjunto de ganglios que están en la zona de la nariz y de la garganta. Ese conjunto como de ganglios se llama así, ¿ok? Anillo de Waldeyer. ¿Para qué sirve ese conjunto de ganglios? Ese conjunto de ganglios nos sirve de protección cuando somos muy chiquitos, ¿sí? En la primera infancia, cuando tenemos 1 año, 2 años. Es igualito que el apéndice, ¿sí? El apéndice tiene una función protectora cuando uno está en la panza, primer año de vida. Si ustedes escuchan que el apéndice le causa enfermedad a alguien de 15 años, no se le dice, vamos a dejar el apéndice ahí, ¿verdad? Entonces, cuando esto ocasiona una enfermedad, lo ideal sería retirarlo. ¿Y cuáles son como esos ganglios? Uno es la clásica que ustedes habrán escuchado, amígdalas, ¿sí? Las amígdalas. Entonces, realmente todas esas estructuras como ganglios se llaman amígdalas. Todos son amígdalas. Algunas amígdalas están en la boca, otras amígdalas en la nariz. ¿Ok? Entonces, esta es la más grande de todas y se llama amígdala palatina, ¿sí? Amígdala palatina es el nombre real de esa amígdala, ¿sí? Y seguramente habrán ustedes, no sé si alguno de ustedes sufre de problemas de la garganta, ¿sí? Pero es muy frecuente, ¿verdad? La enfermedad de las amígdalas palatinas. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? De acuerdo al tamaño que esté, el paciente va a roncar más, por ejemplo, ¿verdad? Va a roncar más. Ronquido al acostarse, ¿sí? Otra cosa, generalmente tienen mucha sensibilidad, toman agua fría y le duele la garganta, ¿verdad? Pero ¿en qué caso se decide si se opera o no? Si causa enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Que te dé fiebre, ¿ok? Entonces, tenemos 2 clases de inflamación de las amígdalas palatinas, que es lo que tiene que saber para el examen. ¿Sí? Para el examen y obvio para el examen. Tenemos unos casos de amigdalitis aguda, ¿sí? Inflamación aguda de las amígdalas, ¿sí? ¿Qué se ve estas cosas? Eso se llama exudado o placa, ¿sí? 2 formas de decirlo, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que buscar para determinar, es una de las características para determinar si es una bacteria o si es un virus. Eso es lo básico, ¿verdad? Entonces, ¿en qué caso sospechamos que es una bacteria la que le está ocasionando ese cuadro al paciente? Un criterio, placa, ¿sí? Exudado o placa en las amígdalas. Solo en las amígdalas. No en la faringe, no en la úvula, no en el paladar. Solo en las amígdalas. ¿Sí? Una característica, exudado. Otra característica que le va a dar al paciente, si es una bacteria, le va a dar mucha fiebre, una fiebre alta, 39, 40 grados.
¿Ok? Fiebre. Otra cosa, la tercera característica son las adenopatías, los ganglios. Le sale adenopatía, ¿sí? Paciente con infección amigdalítica bacteriana, adenopatía, el ganglio. Duele tocarle, duele, ¿ok? Entonces ya le dije 3. ¿Cómo? Muchísimo dolor. Solo síntomas en la garganta. Solamente síntomas en la garganta. No puede ni tragar su saliva al paciente, ¿ok? Entonces eso. Si solicitamos un laboratorio, ¿qué esperamos encontrar? Si pedimos hemograma, leucocitosis, neutrofilia. Muy bien. ¿Sí? Glóbulos blancos altos, pensar polimorfos nucleares. Eso es uno. El PCR, acuérdense, siempre en las infecciones por bacterias está súper elevado, muy alto. ¿Ok? Eso es otra cosa. Bueno, ¿cómo se hace el tratamiento? ¿Cuál es el germen de la amigdalitis bacteriana? Se llama estreptococo. ¿Cómo? Grupo A. ¿Cómo se llama ese germen? ¿Cómo? Piógeno, muy bien. En el examen, por favor, ya póngame ese nomás, si es estafilococo o estreptococo. ¿Ok? Porque la vez pasada muchísimo me pusieron estafilococo pneumoniae. Y les cuento que me reclamaron y que esta vez sí tienen que justificar bien, porque hay algunos compañeros que se pasaron ya en el examen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo les puse el germen más frecuente de la otitis media es el enterococo, nada que ver, ¿verdad? Y me puso falso, es el enterovirus, ¿verdad? Y eso ven la gente de la dirección y ¿entienden? Enterovirus, nunca hablamos de eso, no, diarrea te causa el enterovirus. Y bueno, entonces ¿cómo se trata el estreptococo? Amoxicilina, muy bien, eso le da bien, ¿verdad? Entonces igualito, mismo tratamiento. Faringitis bacteriana, sinusitis bacteriana, otitis media, mismo tratamiento, no es tan difícil lo terreno. Amoxiclavulánico o amoxicilbactam, ¿ok? El mismo tratamiento, ¿ok? El estreptococo se llama grupo A y ocasiona esos síntomas, ¿ok? Doutor, segue os 7 días? ¿Cómo? Segue os 7 días de tratamento? Sí, 7 días? sí. Si el paciente no puede ni tragar, porque la amoxicilina acá en Paraguay es una pastilla enorme, ¿sí? Se hace ceftriaxona. Ceftriaxona por la vena la opción. Penicilina glicosina não se usa? Penicilina no es lo más rápido. No es lo más rápido. Hay alguna gente que le gusta hacer en la cola. Penicilina duele muchísimo y no es rápido la curación. Ceftriaxona es endovenoso. Sí, endovenoso. Sí, 3 a 5. 3 a 5. ¿Cómo? Sí. Bueno. Entonces, eso de las amigdalitis bacterianas, ¿entendieron? Bueno. ¿Cómo? No sé, difícil que se cree. ¿Sí? Quantas infecções a repetição tem que fazer no caso de uma cirurgia? Recomendas a cirurgia? 5 en un año, 3, por lo menos si tiene por ejemplo 3 años seguidos la gente. 3 veces, un año, 3 veces otra vez, 3 veces otra vez, y saca. Si tiene por lo menos 5 veces, 2 años seguidos, o un año que tenga más de 5, hay que sacarle. Aí é que Uno de sus compañeros de ustedes le operé el semestre pasado. 5 veces consultó conmigo en 2 meses por ahí. Entonces tuvimos que sacarle porque... Sí. Así es. Sí. Generalmente el adulto le duele demasiado. Al niño a veces aguanta. Al niño le da vía oral, no tiene problema. Pues al adulto sí le duele mucho. Sí, el internado. O sea, no hace falta internar, pero si una vía se reacciona y después se va a la casa. Y vuelve de nuevo. Así solemos hacer. Ahora, las faringitis virales. ¿Sí? Las faringitis virales. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno de los dos sale
les va a salir, ¿verdad? Los dos casos hay en el mundo. Puede ser viral o puede ser bacteriano el que les salga, ¿sí? Entonces, el viral tiene síntomas de resfrío, ¿sí? Le duele la garganta, tiene dolor, pero además rinorrea, tos, catarro, ¿ok? Eso nunca es la bacteria, siempre es el virus. Le puede lagrimear los ojos, ¿ok? Entonces, síntomas así generales siempre orientan a un virus. Al mirarle la boca no tendría que haber placas, idealmente no deberían haber, si fuera un virus. Hay algunos exceptos que les voy a mostrar enseguida, pero no deberían haber placas, eso es la generalidad. ¿Qué tenemos que ver en la faringe? Congestiva, inflamada, roja, ¿sí? Faringe congestiva, tiene dolor de garganta, pero tiene síntomas de resfrío el paciente, ¿sí? No suele tener mucha fiebre. Si ustedes tienen duda, me parece que la amígdala está grande, está roja, solicitan el laboratorio, ¿sí? Hemograma, linfocitosis, ¿verdad? Linfocitos son los que se elevan cuando hay virus, ¿sí? ¿Cómo? Sí, poca fiebre, ¿sí? Poca fiebre porque está tan inflamatorio y medidas generales mejora, ¿sí? Y en el laboratorio, si les pide sí, que pueden complementar, es el laboratorio en la faringitis y en ese caso lo que esperan encontrar, como les digo, linfocitos elevados, PCR no muy alta, ¿sí? Chiquitito nomás. Si valor normal 0 a 4, encuentran 4, encuentran 6. Si fuera una amigdalitis bacteriana, encuentran 30, 50 PCR, ¿ok? Bueno, el tratamiento antiinflamatorio. Medidas generales: antiinflamatorio, ibuprofeno, diclofenac, prednisona, punto. ¿Ok? Así se trata. Entonces, eso es lo importante de la amigdalitis. Y lo que sí, dos cosas. Uno, que se puede complicar, no siempre se queda la pus ahí, ¿sí? Esto es un cuadro que sí o sí tiene que ser para el examen conmigo, que ya va a ser un poquito, ¿sí? Esta tabla de cuáles son algunos ejemplos de complicaciones, ¿sí? Y para lo que es el hesicón, en las complicaciones, les muestro. Normalmente yo les dije que la pus en una bacteria tiene que quedar solo en la amígdala, pero hay casos que la pus sale de la amígdala y se va en todo el paladar, ¿sí? Y eso es una complicación que se llama así, ¿sí? Absceso. Absceso periamigdalino significa al lado de la amígdala, ¿ok? Es un caso más grave, ¿sí? Entonces, absceso, porque si le pregunto también al lexicón, ¿cuál es una complicación de la amigdalitis? No le trataste bien, le dejaste nomás, le diste antiinflamatorio, absceso. Absceso o flemón, así se llama otro, ¿sí? El absceso o flemón. Cuando el paciente tiene una amigdalitis que se complicó, que salió la pus de la amígdala y sospechamos de esto, se pide tomografía con contraste para ver la pus, ¿ok? Tomografía con contraste. ¿Qué se hace con el absceso? Esta es una opción. Si un paciente adulto le pedimos, le anestesiamos un poco la boca, metemos una aguja y aspiramos la pus, ¿ok? Y mejora ella en ese momento, ¿verdad? O corte con bisturí y drenamos, ¿sí? El tratamiento del absceso del flemón, obviamente endovenoso, el paciente no puede tragar nada, tiene la voz como si fuese que tiene una papa caliente, así se vive, como que le... Sí. Bueno, eso es lo más importante, pero les comento algo más que para el examen. Hay también casos de pacientes con dolor de garganta, ¿sí? Dolor de garganta que dura ya unos cuantos días, y ustedes ya le dieron amoxicilina o otra persona ya le dio amoxicilina o ya le hizo ceftriaxona y no mejora. Al mirarle siguen viendo pus, siguen viendo placas así. Entonces eso siempre le tiene que alertar a ustedes, ¿sí? En ese caso, si no hay mejoría, le piden el laboratorio, mínimamente el laboratorio, ¿verdad? El hemograma, encuentran linfocitos altos. ¿Linfocitos qué son?
virus, ¿verdad? Los que combaten. Hay algunos virus de una enfermedad que se llama mononucleosis, ¿sí? ¿Alguien sabe qué germen era el de la mononucleosis? Epstein-Barr y citomegalovirus, ¿verdad? Esos son virus que te dan pus en las amígdalas. Son el excepto, ¿verdad? Es decir, le pongo en el examen yo, verdadero o falso. La presencia de exudado purulento en las amígdalas indica solo infección por bacteria. No, puede ser esto, puede ser una mononucleosis, ¿ok? ¿Y cómo se presenta el paciente? Dolor en la garganta, ven las pus que tiene. Tiene unos ganglios gigantes en el cuello, ¿sí? Por toda parte, adelante, atrás, malestar general, hepatomegalia, ¿sí? Entonces, esa es el citomegalovirus. El citomegalovirus no se suele hacer tanto tratamiento con antivirales específicos porque no hay, ¿verdad? Alguna gente usa una droga que se llama ganciclovir, pero muy poco se utiliza. Generalmente reposo total y antiinflamatorio, ¿verdad? Prednisona y esperar un poco. Yo le vi hace 2 semanas a un señor con un cuadro así, parecidísimo, ¿sí? Que no estaba mejorando y ya le dieron al paciente por, no acuerdo, 2 semanas, pero ahí tomó antibiótico. Sí, 2 semanas más o menos tomó. Y le vi y tenía un exudado purulento que salía totalmente de la amígdala. Se iba en el paladar y se iba en la pared posterior de la faringe. El cuello era así. Entonces se llama cuello de toro. El toro tiene un cuello gigante, ¿verdad? Ese es el, como se describe en los libros. Y tuve esa sospecha, ¿verdad? Esa es una infección bacteriana que en principio hoy día ya no debería haber, ¿verdad? Porque todos deberían estar vacunados, ¿verdad? Pues le envié con un infectólogo y se confirmó difteria tenía el paciente. ¿Sí? Entonces la difteria genera 2 síntomas. Sí, sale del examen. Uno, el cuello de toro, cuello gigante. La placa, el exudado que tiene, generalmente es gris, ¿sí? Color gris, y sobrepasa totalmente la amígdala, ¿sí? No es que se quede en la amígdala, se va en la pared posterior de la faringe, ¿sí? Y le sale una voz terrible. Los libros de pediatría, no sé si ustedes utilizan el Nelson, ¿no? Dice voz metálica, así, es una voz terrible, ¿verdad? Sí. Eso es lo que les podría yo preguntar en el examen, ¿verdad? Y otra causa de dolor de garganta muy frecuente es esta, la presencia de úlceras, ¿sí? No sé cómo le dicen en Brasil, acá le dicen fuego. Dice la gente, me salió fuego, fueguito. Entonces son las úlceras, ¿sí? Si esa úlcera es única, eso te orienta a una lesión por herpes, ¿verdad? Virus del herpes. Si son muchas, no es herpes. Un ejemplo es este, muchos, que genera una enfermedad que se llama así, herpangina. ¿Alguien sabe qué germen te ocasiona eso? Si ya vio en pediatría. ¿Cómo? No, eso le dije, si es uno solito puede ser herpes, pero un paciente que tiene muchas úlceras no es herpes, ¿sí? Esta enfermedad, herpangina, es por un virus que se llama Coxsackie, no sé si alguna vez escucharon, Coxsackie, C-O-X. Coxsackie virus. Entonces eso. Y otro caso que también suele pasar mucho es así, ¿verdad? Un paciente que me viene mucho, ¿verdad? Con dolor de garganta y tiene esas úlceras, se le da aciclovir, porque aciclovir es el tratamiento para el herpes, ¿verdad? Tiene. Hay que pensar en enfermedades autoinmunes, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes generan muchas úlceras a repetición, ¿sí? Puede ser un lupus, puede ser una artritis reumatoidea, puede ser un Sjögren, puede ser lo que quieran, ¿sí? Úlceras a repetición no es herpes entonces, ¿sí? Okay. Siempre o Coxsackie
o generalmente una enfermedad autoinmune. ¿Qué se le pide? ANA, anti-DM. Ah, ya dieron ustedes eso, ¿verdad? En clínica médica, ¿o no? ¿Están dando? ¿No? Porque me parece que la profesora de ustedes de clínica médica puso que le va a preguntar algo de autoinmune en el psicólogo. ¿Eh? Sí, o dia de ella no. Não, mas nós não tivemos. Ah, Porque é outra professora, a nossa é outra. ok. Está bien. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Não. ¿No? Bueno, anóteme ahora los que están presentes en este momento, ¿ok? Porque yo tengo que ponerle también un puntaje a ustedes por su participación en clase o cosas así. 7% vale. Es su nota. Así que los que se quedan hasta el final, no entra nadie por esa puerta ahora. ¿Estamos? Ustedes no. Hagan acá una hoja y acá otra, ¿sí? Rápido. Después le libero. Vou começar aqui, tá? ¿Pueden? E